Hola chicos, nos vemos otra vez. Voy a yo acompañarlos de aquí en adelante en las siguientes clases que tengamos de física, ¿ya? Para los que no me conocen, soy Rodrigo Flores, profesor de estado en física y matemáticas, y yo voy a compartir con ustedes esta segunda clase ya de calor y temperatura, que va a ser no similar, pero vamos a necesitar lo que pasamos en la clase anterior, ¿ya? Que es calor y temperatura 1. De todas maneras, no se preocupen porque vamos a hacer un pequeño resumen acerca de eso. Entonces, empecemos. Energía. Eso es lo primero que vamos a ver. Energía, vamos a ver el resumen de lo que vimos la semana anterior. Luego vamos a ver lo que es la transferencia de energía. Tres métodos en que podemos transferirla: la conducción, la convección y la radiación. Vamos a ver las escalas termométricas, vamos a ver la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit, ¿ya? De eso se va a tratar la clase de hoy día básicamente, ¿ya? Y las diferencias entre calor y temperatura, que ya las vimos la semana pasada, pero vamos a recalcarlas, ¿ya? Entonces, energía. ¿Qué es la energía, chicos? La energía, la definición más grande que encontré, o más general que pude generar, es la que vemos ahí, ¿sí? Es la transformación de cuerpos, ¿sí? No, o sea, no es la transformación, sino que es la capacidad de generar una transformación, ¿ya? Si yo tengo mucha energía, voy a ser capaz de generar grandes transformaciones en mi entorno, ¿sí? No es lo mismo caerme de un segundo piso que caerme de un quinto piso. Claramente, si yo me caigo de un quinto piso, voy a generar un daño mucho mayor que si me tiro de un segundo piso, ¿sí? Entonces, eso es la energía. La energía es la capacidad de generar esas transformaciones. Entonces, ahí separamos un poco lo que era la energía, lo que era la temperatura. La energía interna de un objeto va a depender de su estado, ¿sí? Básicamente, que el grado de movimiento que tienen las partículas. No específicamente eso, sino que el grado de orden, ¿sí? Entonces, en un cuerpo sólido, las partículas están bien ordenadas. Por lo tanto, tienen una baja energía interna porque no son capaces de generar grandes cambios. En el estado líquido tenemos mayor fluidez, ¿sí? Mayor fluidez, capacidad de llenar recipientes, igual que como lo tenemos en los gaseosos. Tienen mayor estado de movimiento, se mueven un poquito más y eso hace que tengan una energía mayor. Y luego, ya cuando yo excito mucho las partículas, cuando las muevo bastante, estoy hablando que está en estado gaseoso, ¿ya? Entonces, chicos, vayan participando en la clase, vayan saludando, ¿sí? Energía es la capacidad que tiene entonces de realizar un cuerpo una transformación, ¿sí? De esa manera entengámoslo. Si yo tengo mucha energía, voy a ser capaz de generar una gran transformación. Si yo tengo poca energía, no voy a ser capaz de generar una gran transformación, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando de temperatura, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del nivel de movimiento de las partículas, ¿sí? Si yo tengo una gran temperatura, voy a estar moviendo las partículas mucho, ¿ya? Si yo tengo una temperatura baja, voy a estar hablando de un grado de movimiento bastante bajo también, ¿ya? Entonces, la energía térmica tiene que ver con el grado de movimiento de las partículas, ¿sí? Entonces, ¿cómo fluye la energía? Ahí es donde aparece recién cuando estamos hablando de energía, no de movimiento. Cuando estamos hablando de energía es que estamos hablando de calor. Pero no estamos hablando propiamente tal de la energía, sino que estamos hablando de la transferencia de la energía. ¿La transferencia de dónde hacia dónde? La transferencia que va desde una cosa que está a mayor temperatura a un material que está a menor temperatura, ¿sí? Entonces, ahí en la pintada nos están viendo, ¿sí? Calor y temperatura. ¿Cuáles son las diferencias? Las que vemos a continuación. Esta también lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces voy a pasar un poco rápido. La energía es... el calor es la energía que se transfiere hacia un cuerpo, ¿sí? Energía en movimiento, energía en tránsito, ¿sí? Mientras que la temperatura tiene la energía. El calor no se tiene porque está solamente en la medida que exista una transferencia, ¿ya? Si yo tengo temperatura, eso quiere decir que las partículas de lo que está a gran temperatura, ¿sí? De lo que está a gran temperatura, están moviéndose mucho, ¿ya? Y eso es lo que nosotros apreciamos como temperatura, el grado de movimiento de las partículas. Mientras que el calor es la energía en tránsito, ¿ya? Ahora, no hay instrumento que lo mida correctamente. El calor
toda la razón. No existe un instrumento que pueda medir cómo cambia la energía de ir un cuerpo a otro, ¿ya? Es muy impreciso. Mientras que la temperatura, sí, están los termómetros que a través de la dilatación térmica podemos observar directamente cuánto fue la transferencia, o sea, cuánto se mueven las partículas, ¿ya? Así que es bastante fácil de medir, ¿ya? La unidad de medición en el calor, como estamos hablando de energía, serían los joules, y en la temperatura serían los grados Celsius, entre otros. ¿Cuáles serían los otros? Serían los Kelvin y los Fahrenheit, que vamos a ver hoy día. Entonces, la pregunta de la clase anterior, ¿sí? Sara compró 4 barras de mantequilla, las puso en una bolsa de género y viajó durante 1 hora hasta llegar a su casa. Cuando sacó la barra de mantequilla, observó que estaban derretidas. ¿Por qué se derritieron las barras de mantequilla? ¿Ya? Ahí hay 4 alternativas que tenemos que analizar según lo que nos dice cada una de ellas. Entonces, absorbieron calor desde el ambiente, ¿ya? Esa es una de las alternativas. Dice que cuando sacó las barras de mantequilla, observó que estaban derretidas, ¿ya? ¿Pudieron haber absorbido calor desde el ambiente? Sí, no, ¿por qué? La otra dice, traspasaron frío, ¿ya? Traspasaron frío hacia el ambiente. Luego, la bolsa de género produjo calor y la bolsa de género absorbió frío. Bueno, la alternativa correcta, como vimos la semana pasada, es absorbieron calor desde el ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bolsa de género no produce algo. La bolsa de género funciona a nivel de resistencia, ¿sí? Si lo único que va a generar es resistencia al cambio, entonces la bolsa no produce nada, solamente es una resistencia, ¿ya? Entonces podemos descartar tanto la alternativa C como la alternativa D, porque la bolsa de género nos juega un papel fundamental en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Absorbieron calor desde el ambiente? Sí, claro que sí absorbieron calor desde el ambiente. ¿Por qué? Porque siempre va desde lo que está caliente, a lo que está frío. Si nosotros separamos conceptualmente esto, sería algo que está a mayor temperatura. Las partículas se están moviendo mucho, ¿sí? Entonces, estas partículas que se están moviendo mucho van a hacer que las partículas que están frías se muevan más. Y en este caso, que son 4 barras de mantequilla, que lo más probable es que estén más frías que el ambiente, al absorber calor desde el ambiente, van a empezar a derretirse. No traspasan frío hacia el ambiente. Lo que siempre, el calor, ¿qué sentido tiene? Chicos, chicas, ¿qué sentido tiene el calor? Va desde lo más caliente a lo más frío, tal y como dice en este dibujo. Desde lo más caliente a lo más frío, ¿ya? Por eso es la alternativa A. Ahora, acá empieza la materia de esta clase, ¿ya? Lo anterior, todo repaso de la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver transferencias de energía, ¿ya? ¿Qué era la transferencia de energía? El calor, ¿sí? El calor es la manera de transferir energía cuando estamos hablando de calor y temperatura, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de termodinámica, que es transferencias de energía, vamos a hablar de calor cuando veamos cómo se transfiere la temperatura, ¿sí? Que sería energía. Cómo se transfiere la energía a través de el aire, a través de un metal, a través de madera, ¿ya? Vamos a analizar esto en concreto. Entonces, la energía, la transferencia de energía o calor se puede dar de 3 maneras distintas, ¿ya? Conducción, convección y radiación, que son, en resumen, todas las imágenes que tenemos acá. Vamos a ver cada una por separado y después vamos a ver cómo funciona esto a nivel total, ¿ya? Esta misma imagen la vamos a ver cuando ya veamos cada una de sus métodos de transferencia de energía, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar la conducción. ¿Qué es la conducción? ¿Ya? Es la energía que se transfiere por contacto molecular de sus partículas. Es decir, yo tengo partículas, ¿sí? Tengo partículas. Y estas partículas van moviéndose, están vibrando hacia un lado y hacia otro, ¿sí? Hay vibración, ¿ya? Cada partícula está vibrando, por eso cada una tiene una temperatura, ¿sí? Cada partícula vibra y esta partícula hace vibrar a la otra, y esa partícula hace vibrar a la otra, y esa partícula hace vibrar a la otra.
De esa manera, por ejemplo, en el caso del metal, esto que está, como bien dice el ejemplo, a 80 grados Celsius, ¿sí? Una barra metálica con un extremo a 80 grados Celsius y otro a temperatura ambiente, que sería este extremo, si no tengo ninguna otra influencia externa y el externo caliente se mantiene a 80 grados Celsius a través de esa fogata, ¿sí? Habrá una transferencia de calor por conducción desde el extremo caliente hacia el frío, incrementando la temperatura de este último. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, estos 80 grados van a ser lo que llamamos en la clase anterior equilibrio térmico con la barra. ¿Sí? Van a tender a estar a la misma temperatura. Entonces, por medio de conducción, por choque de partículas, ¿sí? Por esos choques de esas partículas que están vibrando, ¿sí? Vibra una al lado de la otra y así se va transfiriendo la energía, ¿ya? Ese es por medio de conducción. Es el más fácil de entender. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una taza y a esa taza le colocamos algo caliente, lo que está caliente, el líquido, está moviéndose. Y eso hace que se mueva el sólido, que sería la taza, y eso hace que se muevan las partículas de más externo, más externo, más externo, y por ende termina calentando la taza, que es esa sensación rica que nos da cuando tenemos frío y nos servimos café caliente, agarrar la taza con las manos para calentarnos las manos, ¿sí? Eso viene por el calor de conducción que va desde el líquido al sólido. ¿Por qué? Porque las partículas se están moviendo, están chocando. Y como las partículas están chocando, empieza a generarse esta transferencia de energía que se llama conducción, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, chicos? Me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Ya. Vayan diciéndome, vamos, participando. Entonces, convección. Esto yo diría que es una de las cosas más importantes. Yo el otro día, antes de empezar esto, tenemos una estufa en la sala de profesores, ¿sí? Tenemos una estufa y yo tenía mojado un chaleco. Y yo lo coloqué arriba de la estufa en vez de colocarla al lado. Porque yo sabía esto, que son las convecciones. La convección me dice que el aire caliente tiende a subir, ¿sí? El aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar, ¿ya? El aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. ¿Por qué? Por eso que sale allá, ¿sí? El aire caliente pesa menos y el aire frío pesa más, ¿ya? ¿Qué produce eso? Que el aire, si yo caliento aire, va a tender a subir. ¿Por qué? Porque pesa menos. Y si yo enfrío aire, va a tender a bajar. Y eso genera lo que se llama la convección, que es el movimiento de corrientes frías y calientes de aire o de líquidos. Porque esto también se produce en el mar. Las aguas más heladas están en lo más profundo. Eso es cierto hasta cierta medida, porque el agua sufre una anomalía, ¿ya? Pero en general lo frío se mantiene abajo y lo caliente sube. Con el aire es un ejemplo clarísimo de esto, las corrientes de convección, ¿ya? Empiezan a calentarse las columnas de el aire, comienza a calentarse y ese aire empieza a subir. Y el aire que está más helado empieza a bajar. Y así se generan las corrientes de aire. Entonces, vamos desde el principio. Dice, en este sistema de transferencia de calor interviene un fluido, gas o líquido, ya, tanto en gas como en líquidos, en movimiento, que transporta la energía térmica entre dos zonas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo enfrío arriba, ese aire va a bajar. Si yo caliento abajo, ese aire va a subir, ¿ya? Entonces ustedes me dirán, ya, pero si el aire está todo el aire caliente, ya, pues entonces yo voy a colocar lo frío arriba. ¿Para qué? Para que esto frío, que sería el ventilador, los ventiladores se colocan arriba. ¿Por qué se colocan arriba los ventiladores? Piensen un poco. ¿Por qué se colocarán arriba los ventiladores? ¿Y por qué se colocan abajo los calefactores? ¿Ya? Esto va en estrecha relación con nuestra realidad, chicos. La física es la aplicación de todo lo que estamos viendo, de la luz, de las cámaras, de las corrientes de aire, ¿ya? Entonces, analicemos, ¿por qué los ventiladores se tienen que colocar arriba? Esa es la pregunta. ¿Por qué los ventiladores se tienen que colocar arriba? Vamos, pregúntenselo y piénsenlo. ¿Por qué los ventiladores se colocarán arriba? Vamos, quiero respuestas, chiquillos. ¿Por qué los ventiladores se colocarán arriba? Voy a colocar la pregunta escrita acá, ¿ya? Permiso. ¿Por qué? ¿Por qué
los ventiladores van arriba? Ventiladores. ¿Y por qué los calefactores van abajo? ¿Ya? Porque el aire viaja. Pero, ¿qué es lo que me dice cómo viaja el aire? ¿Ya? ¿Por qué los ventiladores van arriba y por qué los calefactores van abajo? Vamos. Ya. Perfecto. Miren, ahí tenemos una respuesta. Vamos interactuando. El aire caliente está arriba. Entonces, yo necesito enfriar el aire que está caliente. ¿Para qué? Para que se enfríe. ¿Qué va a pasar cuando se enfríe? ¿Qué va a pasar cuando se enfríe ese aire? ¿Qué pasa con el aire que estaba frío? Porque estaba caliente al principio. Estaba caliente al principio, el ventilador está girando y enfría ese aire. Esta columna de aire dice, ah, mira, yo ya no peso tanto como antes porque ya estoy frío, y baja. ¿Sí? Y el aire que antiguamente estaba frío ahora está más caliente que el aire que estaba caliente. Entonces, baja ese aire y el aire nuevo, que está un poco más caliente que la que yo enfríe, sube. Y así, exacto, porque el aire caliente sube. Entonces el aire caliente sube, la enfrío, baja. Después el aire que está caliente abajo, sube, está caliente, lo enfrío de nuevo y baja. Y voy generando esta corriente de convección que sale... Pucha, no sé ocupar esto. Entonces, se genera eso que está ahí. Se generan corrientes de convección. El aire caliente sube, se enfría y baja el aire. Después sube el aire que está un poquito más calentito, se enfría y baja el aire. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y ahora, ocupando ese mismo principio, ocupando exactamente ese principio, de esa misma manera funcionan los calefactores. Los calefactores chicos siempre colóquenlos abajo, porque abajo es donde se concentra todo el aire frío. Los calefactores, al estar abajo, van a calentar ese aire y va a subir. El aire que está enfriado arriba va a bajar porque pesa más y voy a calentar de nuevo el aire. Caliento el aire de abajo, sube. Después el aire que estaba frío baja de nuevo, caliento el aire y sube. Por eso los calefactores van abajo. ¿A qué voy? A que las corrientes de convección ustedes tienen que aplicarla en el diario vivir. ¿Sí? Siempre ustedes coloquen los calefactores abajo y los ventiladores arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo invirtiera el valor de eso? O sea, no el valor, si yo invirtiera el orden. Si yo invirtiera el orden de estos y yo colocara el ventilador abajo y el calefactor arriba. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hiciera ese ejercicio de cambiar el orden? ¿Qué pasaría si yo colocara, por ejemplo, el ventilador abajo? No tendría nada porque seguiría enfriando el aire que ya está frío. ¿Se fijan? El aire que está frío se seguiría enfriando, pero el aire caliente arriba se sigue manteniendo. Entonces estarían estáticas las corrientes de frías abajo y las corrientes calientes arriba. Sigo enfriando lo que ya está frío y se mantiene abajo. Entonces con lo de arriba no va a pasar nada. No va a empezar a fluir el aire. Y yo siempre, tanto como cuando calefacciono, como cuando enfrío una casa, tengo que generar estas corrientes de aire, chicos, porque si no, se sigue quedando. Claro, no habría convección. ¿Por qué? Porque se quedaría abajo el aire frío y arriba yo estaría muerto de calor. ¿Se fija? Lo mismo pasaría que si yo quisiera calentar y coloco, por ejemplo, eso es lo peor que pueden hacer, colocar una calefacción arriba. No tiene sentido, porque el aire caliente se va a seguir manteniendo arriba, se sigue manteniendo arriba, y el aire abajo no pasa nada, no baja nunca, no bajaría. O sea, ya está abajo el aire que está frío, y arriba sigues calentando el aire que ya está caliente. Entonces no genera estas corrientes de convección que son importantísimas en el clima, son importantísimas en el tiempo atmosférico, son importantísimas en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Son importantísimas las corrientes de convección. Calefactores arriba, para que enfríe el aire y baje, ventiladores arriba para que el aire frío baje, y calefactores abajo, para que las corrientes de aire calientes suban y bajen las que están frías, ¿ya? Y vaya siendo parejo todo, porque si no, se quedaría abajo el aire frío y se quedaría arriba el aire caliente, ¿ya? Vayan ocupando esos conceptos, chicos, son importantes, ¿sí? Son bastante importantes. Entonces, convección, ¿ya? Veamos, la radiación. Este es el último método de transferencia de energía. Recordemos que estamos hablando de las transferencias de energía, ¿sí? Que son conducción, convección y radiación. Vimos conducción, que era a través de las moléculas, va una tocando a la otra,
tocando la otra, tocando la otra, tocando la otra, y así se va transfiriendo la energía. Con los purificadores de aire, me preguntan por ahí. Excelente pregunta. Los purificadores de aire funcionan a nivel químico. Las corrientes de convección claramente tienen que ayudar a los purificadores de aire. Las corrientes de convección, aparte de que distribuyen la energía de manera pareja, hace que haya movimiento de columnas de aire. Entonces vaya refrescándose, por así decirlo. No se coloca malo el aire porque hay corrientes, ¿sí? Los purificadores de aire, por lo tanto, tienen que hacer también esto, ¿sí? Tienen que hacer que el aire fluya. Porque si el aire no fluyera, purificaría el mismo aire siempre. Saldría aire y purificaría ese mismo aire. Entonces también tienen que generar estas corrientes de convección. Las corrientes de convección no solo son importantes porque cambian la temperatura, sino porque generan movimiento. Y el movimiento es bastante importante para que todo el aire vaya fluyendo y se vaya purificando, ¿sí? O si no, yo solamente purificaría el aire frío o solamente purificaría el aire caliente, ¿ya? Ahí depende del estilo de purificador que sea, ¿sí? De todas maneras, en un entorno cómodo, el entorno cómodo tiene que ser un entorno convectivo, ¿sí? Tiene que ser un entorno en el que vayan generándose movimientos de aire, ¿ya? Radiación. Me equivoqué ahí. Es radiación, ¿ya? Radiación. ¿Ya? La radiación. Entonces, es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, ¿ya? Esto funciona ya a nivel, no voy a decir eléctrico, a nivel de luz, ¿ya? La luz es una onda electromagnética, ¿ya? Toda la luz, las fuentes de calor, los colores, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Todas esas son fuentes de luz, ¿ya? Y una de las maneras que tiene de expresarse la luz es calor, ¿ya? Entonces, la radiación es la manera que tiene la luz de expresarse para transferir energía, ¿ya? Entonces, resumiendo esa idea, es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. Lo emiten todos los cuerpos. Yo soy un ente que radia, por ejemplo, si ustedes colocan cerca la mano de mí, van a sentir que se empieza a calentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos emitimos energía por el hecho de estar a cierta temperatura. Nuestro organismo está entre los 36 y 37 grados Celsius, ¿sí? Mayor a los del ambiente. Por lo tanto, si yo acerco mi mano, voy a sentir que estoy radiando energía. Pero ¿cuál es el ente más radiador de todos? El Sol, ¿sí? El Sol está a una elevadísima temperatura, muy elevada, ¿sí? Entonces, por medio de la radiación, nos llega el calor del Sol, ¿ya? No es a través de conducción, porque si fuera a través de conducción se demoraría, imagínense, cada partícula desde donde estamos nosotros hasta donde está el Sol se tendría que mover, ¿cierto? Y eso se demoraría miles de años. En cambio, la radiación viaja a la velocidad de la luz porque es luz, ¿sí? La radiación es luz. Es una luz que no podemos ver, pero que podemos sentir a través de la temperatura, ¿sí? Entonces, vamos con la definición. Dice, en este caso no existe contacto entre los cuerpos, ¿sí? No hay contacto. No es que una partícula se mueva y la otra también se mueva. No. Es luz que viaja a través del espacio, ¿ya? Entre los cuerpos, ni fluido intermedio que transporten calor. Simplemente existe un cuerpo A, ¿sí? Sólido o líquido, a una temperatura mayor que un cuerpo B, y existirá transferencia por radiación, ¿sí? Siempre se va a percibir esta cuando la diferencia es mucha, ¿sí? Por ejemplo, con nosotros, como no estamos a mucha temperatura, no se siente. Pero cuando estamos en una fogata y nos colocamos al lado, no arriba, porque si, por ejemplo, si nos colocamos arriba una fogata y colocamos la mano arriba, nos vamos a quemar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las corrientes de convección nos ayudan mucho. En cambio, hay otra parte que se calienta por al lado, ¿sí? Y si yo caliento por al lado, eso se debe a las corrientes de radiación, porque la radiación es en todos los sentidos. Veamos un ejemplo. Si dejas tu coche apartado en la playa, un día no muy caluroso, al volver te apoyas sin querer en el capó y el grito se oye a varios kilómetros de distancia. Es decir, te quemas muy fuerte. ¿Por qué te quemas muy fuerte? No porque no está a la misma temperatura del ambiente, sino
que el Sol le dio energía por medio de radiación. Y esa energía se fue acumulando, 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 hasta dejar muy caliente el auto, más caliente que el ambiente. Más caliente que el ambiente. ¿Sí? Por eso podemos observar que es a través de radiación, no es a través de conducción. Porque si fuera a través de conducción, el ambiente le da hasta llegar a su temperatura nomás. ¿Sí? No se calienta más. En cambio, como le llega la luz del Sol continuamente, le está dando, le está dando, le está dando, le está dando energía. Y eso es lo que pasa, por eso se calientan los autos más de lo que podemos soportar. ¿Por qué? Porque tocamos el auto, sobre todo si es negro, que es un cuerpo que absorbe energía, más nos vamos a quemar, porque más energía absorbe por medio de radiación. Entonces, la radiación no necesita de ningún cuerpo, es luz, ¿sí? Así como te llega la luz del Sol, también llega una luz que calienta los cuerpos. Esta luz que calienta los cuerpos se llama radiación, ¿sí? Eso es. Entonces, lleguemos al cierre de esta parte, ¿sí? La transferencia de energía o calor se puede dar de tres formas distintas. Tres formas. Conducción, que sería cuando yo caliento el metal, ese metal va fluyendo la energía hacia el lado que está menos caliente por medio de conducción, porque las partículas están chocando. Es como cuando se calienta una... Perfecto ese ejemplo. Es como cuando se calienta una cuchara, ¿sí? Ustedes tienen la cuchara en el té y el té le va dando energía a la cuchara propiamente tal. Pero el palito que... No el palito, el metal que desde donde uno toma la cuchara también se calienta ese metal, ¿sí? ¿Por qué? Por conducción. Por conducción. Porque las partículas, una choca al lado de la otra, 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 hasta nosotros poder sentir en la cuchara que está muy caliente. ¿Por qué? El té o el café calienta la cuchara. Y la cuchara se va calentando hacia arriba por medio del choque de las partículas, ¿sí? Ojo chicos, de todas formas, chicos y chicas, de todas formas, conducción, convección y radiación sean los tres casi siempre en todo ámbito, las transferencias de energía sean las tres al mismo tiempo. Quizá hay una que influencia más que la otra, pero cuando el Sol radia, también hay un poco de conducción. ¿Por qué? Porque el ambiente también le da energía al auto, ¿sí? Porque las partículas están chocando con él. Y convección también se da porque empieza a fluir la energía de arriba hacia abajo. A eso voy. Este ejemplo es súper bueno porque las tres se dan al mismo tiempo, en todo, ¿sí? Entonces, por convección me caliento las manos, por conducción va calentándose la barra y por radiación yo puedo calentarme las manos por aislado, ¿sí? Porque la convección es hacia arriba, son corrientes de aire. En cambio la radiación no necesita medio, se calientan las manos por radiación solamente, ¿ya? Vamos con las escalas termométricas y acá que terminamos. Es bastante simple, muy muy sencillo, ¿ya? Existen diferentes convenciones para medir la temperatura, ocupando ciertos fenómenos para marcar las referencias, ¿sí? Distinguiremos tres escalas termométricas. Las escalas termométricas son maneras que yo tengo de medir la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, escalas de longitud, tengo el metro y tengo la pulgada, ¿sí? Son medidas distintas que miden longitud. Acá voy a tener medidas distintas que miden temperatura, ¿ya? Son maneras distintas que yo tengo de medir la temperatura. Existen los grados Celsius, los grados Kelvin y la escala Fahrenheit. Vamos por ellos. La escala Celsius se mide en grados Celsius y ocupa como puntos de referencia lo siguiente. Esto es importante. Los puntos de referencia que salen ahí arriba, ¿sí? Sería 0 es el punto de congelación del agua. Ojo, el punto de congelación del agua, pero bajo la presión atmosférica, ¿ya? Si yo aumento la presión, voy a necesitar más temperatura menos temperatura para hervir el agua. Todo, chiquillos, todo esto, ¿con qué tiene que ver? Todo esto tiene que ver con la presión atmosférica. Si yo no tengo la presión atmosférica, esos valores van a cambiar, ¿ya? Todos estamos hablando de presión atmosférica. Eso debe quedar claro, ¿ya? A presión de una atmósfera, ¿ya? Entonces, 0 grados Celsius representa el punto de congelación del agua, ¿sí? Y 100 grados Celsius representa el punto de ebullición. Entonces, ellos colocaron el 0 en el punto de congelación, 100 en el punto de ebullición y lo separaron en 100 partes iguales. Con esa escala se hizo el grado Celsius, ¿sí? No es que se haya inventado antes el grado Celsius y se haya encontrado que a 0 se congelaba y a 100 se ebullía. No, en base a esos fenómenos se hizo esta escala de medición, ¿sí? Se centró 0 grados Celsius a una atmósfera, se congela el agua. Entonces, ellos dijeron,
esta va a ser. Y en 100 va a ser donde bulle. Y esto lo vamos a separar en 100 partes iguales. Y cada una de esas partes se llama grados Celsius, ¿ya? La escala Kelvin. La escala Kelvin es bastante similar, ¿sí? Voy a correr un poco más al lado para que se vea, ¿sí? O me coloco al lado o me coloco al medio, ¿ya? Entonces, es muy similar a la temperatura en grados Celsius. ¿Qué la separa? Se mide en Kelvin, ¿ya? Se mide en Kelvin y se ocupa como punto de referencia el 0K, ¿ya? El 0K es una temperatura teórica, ¿sí? No existe realmente. Pero se dice que dejan de moverse las partículas, dejan de vibrar. Y esto nunca se ha experimentado, todavía no, aún no. Aún no se llega al cero absoluto, que se llama, ¿ya? Y corresponde a menos 273 grados Celsius, que eso es lo que sale así. De hecho, menos 273,16, ¿ya? Ahí está centrado el 0 Kelvin. ¿Y a cuánto corresponde? A menos 273 grados Celsius. O sea, no hay temperatura más baja que 273 negativo grados Celsius, ¿ya? Y se separan de la misma manera. En 1 grado Celsius vale 1 Kelvin. 2 grados Celsius valen 2 Kelvin. Pero la diferencia vale eso. Los intervalos son 100 también. Es una escala centígrada. Tanto la escala Kelvin como la escala Celsius son escalas centígradas, ¿ya? Que se separan en 100 partes. ¿Eso viene de dónde? De lo anterior. 0, punto de congelación, 100, punto de ebullición, lo separo en 100 partes. Acá lo mismo. 1 grado Celsius vale 1 grado Kelvin. Entonces, si yo tengo menos 273, voy a tener 0 Kelvin. Si yo tengo 0, voy a tener 273. Si yo tengo 100, ahí arriba, voy a tener 373, ¿ya? Y así sucesivamente. Y la escala, por último, la Fahrenheit, que es la que ocupan en los países de habla inglesa, ¿ya? Se mide en grados Fahrenheit, ahí hay un error, es grados Fahrenheit, ¿ya? Así se simboliza, ¿ya? Grados Fahrenheit. Ocupa como punto de referencia el 32 grados Fahrenheit, que representa el punto de congelación, y el 212, que representa el punto de ebullición. Entonces, como que se alarga un poco la escala y se divide en 180 intervalos, no en 100. Los grados Fahrenheit no es una escala centígrada. 1 grado Fahrenheit no mide lo mismo que un Kelvin, y no mide lo mismo que 1 grado Celsius, ¿ya? Acá esta escala es totalmente distinta. Yo separo dos intervalos, dos fenómenos, en 180 partes iguales. ¿Cuáles son los fenómenos que siempre me sirven como referencia? El de congelación y el de ebullición del agua, ¿ya? Esos son los puntos de referencia a una presión atmosférica, ¿sí? Ahí está ¿cómo lo diría yo? El resumen de todo esto, ¿sí? Si se fijan, 0 grados Celsius son 273 Kelvin y son 32 Fahrenheit. 100 grados Celsius son 373 Kelvin y 212 Fahrenheit, ¿ya? De esa manera es que se construyen las escalas termométricas. Primer punto, acá. Primer punto, aquí es congelación y aquí es ebullición, ¿ya? Congelación y ebullición. Son los dos puntos que se ocupan para construir las escalas termométricas, ¿ya? Bueno, eso sería la clase, chiquillos. Espero les haya gustado. Los saludo cordialmente y espero que les vaya súper bien. Cualquier consulta, comentario, déjenlo ahí y seguimos. Les recuerdo que yo voy a seguir con esta cátedra de física, así que les menciono, vayan diciéndome sus observaciones para ir agregando videos, ir agregando imágenes, de qué estilo quiere que sean las imágenes, su gusto. Necesito saber ese tipo de cosas para construir una clase más adecuada, ¿ya? Yo voy a ir viendo los videos y voy a ir viendo los comentarios también, ¿ya? Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos.